¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estáis? Buenos días. Espero que el Señor os esté bendiciendo muchísimo. Bueno, hemos remodelado un poco el estudio para hacer la experiencia del vídeo un poco más agradable. Y espero que estéis pasando una buena semana de confinamiento, de cuarentena. Bueno, eh, estamos todos en casa, ¿no? O la gran mayoría de nosotros estamos en casa haciendo nuestras cosas y espero que también este tiempo, como os dije en un audio esta semana, este tiempo sea un buen tiempo para conocer más del Señor, para poder hablar con otros del Señor y para realmente poder glorificarle con todo esto, ¿no? Que no significa que el estar encerrado nos paralice como iglesia, sino aún más nos impulsa, ¿no? Así que me gustaría que fuéramos directamente a la predicación de hoy. Y yo tenía en el corazón de hace tiempo compartiros sobre algo. Y era sobre cómo sé yo, cómo puede saber un cristiano si es salvo o no es salvo. Os lo digo porque no solamente los jóvenes, pero sabemos que hay gente que va a la iglesia, que está aquí mucho tiempo, toda la vida incluso, y que pueden pasar años y años y no darse cuenta de que realmente no es creyente, que realmente no tiene una relación personal con el Señor, ¿no? Entonces, imaginaros las circunstancias, ¿no? Imaginaros, vosotros conocéis muchos casos, muchos de vosotros, gente que ha estado 10 años, 15 años, 20 años en la iglesia, ha mostrado algo de lo que podría ser fruto, ha hecho cosas que supuestamente son espirituales o que son espirituales y, bueno, aparentemente daban una buena fachada y después se han ido y han hecho las cosas muy mal, ¿no? Entonces, este tema casi que no necesita introducción porque muchísimos de vosotros lo habéis experimentado, lo habéis vivido. De hecho, quizá muchos de vosotros tengáis dudas. ¿Cómo yo realmente sé que yo soy salvo, no? Pues no me gustaría tardar mucho, no me gustaría dilatarme mucho en la introducción, porque ya os digo que es un tema muy importante y que vosotros reconocéis la importancia, y me gustaría ir directamente al por qué debemos de hablar de este tema, ¿no? Lo primero que debemos decir sobre este tema es que realmente, si no tenemos a Cristo, nuestra opción es el infierno. Y es la condenación eterna y la separación eterna de Dios. Fijaros en lo que dice Apocalipsis 21, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, la mayor importancia, o lo más importante de este tema, es que hay gente que no es creyente, que se cree que es creyente, o que está pensando que no sabe realmente si es creyente o no. Y este tema es muy importante porque la opción de no ser creyente, la otra alternativa a no ser creyente es pasar una eternidad fuera de la bondad y de la gracia de Dios que se va a manifestar en el cielo. En el lago de fuego, la Biblia lo dice muy claramente, el infierno, y no tenemos por qué callarnos ante eso, ¿no? La Biblia es clara de que va a ser un lugar físico, un lugar de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento mental, psicológico, emocional. No va a ser un lugar bonito. Y va a ser una situación feísima. Y queremos que cada uno de nosotros, cada uno que viene aquí todos los domingos, o esporádicamente, o todas las personas a nuestro alrededor, que todos ellos puedan conocer a Cristo como su Señor y Salvador, como alguien que puede perdonar sus pecados. Porque si no lo conocen, este es el objetivo final y no queremos que lleguen ahí, queremos que lleguen a experimentar la gracia de Dios de manera extrema en el cielo, ¿no?
Así que lo más importante, ¿por qué debemos hablar de este tema? Primero, es clave. Si no hablamos del tema de cómo sé si soy salvo, alguien podría creerse salvo y podría no serlo realmente. Y vosotros sabéis que es posible engañarse a uno mismo. Es muy posible engañarse a uno mismo. Fijaos lo que dice Primera de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y Santiago 1:22, muy famoso, sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, es posible engañarnos a nosotros mismos. Es posible que nos autoconvenzamos de que, bueno, porque hago tal cosa y porque digo tales palabras y porque uso ciertos gestos, levanto las manos o muestro emoción en la adoración o algo así, entonces ya soy cristiano. Es que no es así, no es así para nada. Nos podemos autoengañar y como dice aquí en Santiago, si nosotros somos solamente oidores de la palabra y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Y si somos solamente oidores, nos estamos engañando. Pero el énfasis que yo quiero hacer con esto de engañarnos es que alguno de nosotros o alguien que esté en contacto con nuestra iglesia pueda pensar que simplemente viniendo y haciendo un par de cositas y ya cumpliendo una especie de cupo espiritual, como si hubiera alguno, ya está, ya es cristiano, o algo así, ¿no? Y se engaña a sí mismo no siendo hacedor de la palabra. Y yo de verdad que quiero evitaros esto. ¿Por qué debemos hablar de este tema? Porque este tema lleva a la gente al infierno y porque mucha gente se autoconvence a sí misma de que no tiene ningún problema con Dios cuando realmente sí que lo tiene, ¿no? Y por eso vamos a ver los diferentes filtros que nos van a ayudar a diferenciar a un verdadero cristiano de alguien que no es cristiano. O mejor dicho, no un verdadero cristiano, un cristiano de alguien que no es cristiano, ¿no? ¿Por qué debemos hablar de este tema también? Una tercera razón. Bueno, porque el apóstol Pablo mismo, o la Biblia misma, nos lo dice explícitamente. Si vamos a 2 de Corintios 13:5, el apóstol Pablo está hablándole a los corintios y le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Fijaros, el apóstol Pablo hablándole a los corintios, a una iglesia, no está hablando a incrédulos, le está hablando a gente que iba a la congregación, que estaba allí, que ayudaba, que hacía cosas. Dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y fijaros que dice 2 veces esta palabra examinaos y probaos, ese concepto de tomar un momento, parar, tener una especie, unos criterios por los cuales saber y discernir si realmente estoy dentro del reino de Dios o no. Es muy importante. Examinaos no está hablando de simplemente un pensamiento subjetivo, un pensamiento aleatorio, esporádico, una emoción que me pueda venir y que bueno, ya está. Bueno, sí, hice la oración de fe alguna vez, ¿no? Y ya está, bueno, ya con eso fue suficiente. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. La Biblia misma nos dice que si alguno de nosotros profesa que es creyente, que se examine para realmente comprobar que sí que lo es. Porque si se examina, entonces va a terminar mucho más fortalecido en su fe. Si un cristiano se examina y se da cuenta que realmente es cristiano, va a terminar fortalecido. Y si alguien que no es cristiano, pero se cree cristiano, se examina a sí mismo y se da cuenta que no es creyente, entonces tiene toda la oportunidad del mundo para pedirle perdón al Señor, para arrepentirse y para volverse. Pero esa es la idea, examinamos, es un examen, algo exhaustivo, algo objetivo también.
No se queda solamente a la subjetividad de nuestras emociones, ¿no? Sino que tiene que ser algo que esté validado por la palabra y que otras personas puedan percibir, por lo menos de alguna manera, quizás no en su totalidad, pero de una manera buena, ¿no? Y hemos hablado antes un poco del tema de la oración de fe, de la profesión de fe, y es que hay mucha gente así, ¿no? Yo tomé mi decisión cuando era pequeño, yo dije esto y incluso tengo ¿cómo se dice? Mi cumpleaños espiritual, ¿no? Que muchos de vosotros lo tenéis y a mí no me parece una mala idea, ¿no? Eso de recordar qué día te convertiste. Pero hay gente, y este es el punto fino, hay gente que solamente depende no, yo ya hice eso en el pasado. O fue una vez que me arrepentí. O yo ya acepté al Señor hace mucho tiempo, yo ya no tengo nada más que ver con esa cosa. Como si aceptar al Señor fuera algo de una vez y no te afecta nunca más en tu vida, ¿no? Pero fijaos lo que dice el libro de Tito, Tito capítulo 1, los versículos 15 y 16. Dice, Tito capítulo 1, 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Fijaos, está hablando de los corrompidos y los incrédulos, que su mente y su conciencia están corrompidas. Y sigue el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fijaos que esta gente, estos, como dice la Biblia, incrédulos, corrompidos, reprobados, rebeldes, abominables, ellos profesan conocer a Dios, dicen con sus bocas que sí, que conocen a Dios, incluso que tienen una relación personal con Él, que creen en Él, que lo conocen, pero su vida va totalmente en contra. Y eso no puede ser, y eso ya nos tiene que dar una idea de cómo vamos a ver si alguien es creyente o no, ¿no? Su vida nos va a reflejar, sus hechos nos lo van a reflejar. Un versículo paradigmático también, ¿no? En Mateo 7, uno de los versículos más fuertes de la Biblia, me atrevería a decir, por lo menos para mí, ¿no? Según mi criterio, que está en Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fijaos, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que confiesa con su boca solamente que, que sí, que soy cristiano, sí, Dios, Jesús es Señor, sí, Jesús es Señor, y Jesús, y yo conozco a Dios, ¿no? Incluso veía en el versículo 22 de Mateo 7, que según ellos habían supuestamente profetizado en el nombre de Dios. No, imaginaros a alguien si profetiza, ¿no? Eso sería alguien, entre comillas, según nuestros estándares evangélicos, sería alguien bastante espiritual, ¿no? Imaginaros, ¿no? Echar fuera de demonios en el nombre de Jesús y hacer milagros en el nombre de Jesús. No, imaginaros, está hablando de un caso extremo, gente que supuestamente ha estado usando el nombre del Señor para hacer milagros y para hacer cosas, y al final el Señor se encuentra con ellos y dice, nunca os conocí. No dice, os conocí y os dejé de conocer o cosas así, dice, nunca os conocí, no hubo ninguna relación entre nosotros. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y ya veis, ¿no? La relación que hay entre Santiago 1, que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Tito 1:16, que dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y aquí vemos también, ¿no? En Mateo 7:23, que dice, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Aquellos que han vivido la vida como si no existiera la ley de Dios, como si no hubiera un proceso de santidad, como si realmente Dios no demandara absolutamente nada de ellos. Y eso no es así. Y quiero que entendamos una cosa muy clara.
cuando nosotros estamos hablando del hecho de que la salvación se va a mostrar exteriormente por las obras y por la vida, no estamos diciendo que alguien sea salvo por obras, ¿vale? Eso tiene que quedar muy claro. La palabra dice en Romanos 3:28 que el apóstol Pablo concluye su discurso y dice: concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, la salvación es 100% y completamente por gracia. Eso tiene que quedar clarísimo. Solamente por la fe y la confianza en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero es una cosa diferente el cómo se va a manifestar esa salvación en un cristiano. No somos salvos por obras, pero las obras se van a manifestar. Nuestras obras van a manifestar si somos un hijo de Dios o no. Fijaros lo que dice Mateo 7, 16, del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, de nuevo, por sus frutos los conoceréis. Hay una cosa interesante aquí que nosotros a veces quizás no logramos definir muy bien. Fijaros, el hecho de que una persona sea creyente y tenga una vida en la cual está creciendo, en la cual está mostrando los frutos que agradan al Señor, que de eso hablaremos ahora, lo que está mostrando es que el Espíritu Santo ha hecho una obra de regeneración en sus vidas. Fijaos, aquí dice, aquí en Mateo 7, del 16 al 20, está haciendo una comparación entre un árbol bueno y un árbol malo. El árbol malo da malos frutos. ¿Por qué? Porque está conforme a su naturaleza. Tiene que dar malos frutos porque el árbol es malo. Pero si el árbol es bueno, está dando buenos frutos. Porque el árbol es bueno, va conforme a su naturaleza. Ahora, ¿cómo te conviertes de un árbol malo a un árbol bueno? Y eso, hermano, es lo que se llama la regeneración del Espíritu Santo, la conversión, el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nos convertimos, Cristo hace una obra transformadora en nuestra vida, el Espíritu Santo entra de nosotros y Dios nos da un corazón nuevo y somos transformados, somos una nueva criatura, somos hijos de Dios, pasamos del reino de las tinieblas al reino de Cristo y tenemos una situación en la cual hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de identidad, hay un cambio de esencia. Ahora no somos un árbol malo, somos un árbol bueno. ¿Pero por qué? ¿Porque nosotros lo queremos? ¿Porque nosotros lo hemos generado? No, sino porque el Espíritu Santo nos ha regenerado a nosotros. La doctrina de la regeneración me parece vital, ¿no? Dios nos cambia y ese cambio se va a hacer evidente externamente porque Dios ha hecho el cambio, porque va conforme a nuestra nueva naturaleza, porque Dios nos impulsa a que esas buenas obras, ese buen hacer, ese hacer la palabra se produzca. Entonces, aunque obviamente tomamos parte en nuestra santificación y nosotros debemos ser obedientes y tomar la palabra de Dios en serio, pero tenemos que entender que la fuente de nuestro cambio no somos nosotros mismos. Es Dios haciendo una obra en nosotros. Es Dios transformándonos y dándonos una nueva naturaleza, dándonos una nueva identidad, haciéndonos una nueva criatura y dándonos la fuerza y el empuje para llevar a cabo la voluntad suya. Y yo creo que eso es clave, tenemos que entender eso. La manifestación externa de los cristianos no va a ser generada por los cristianos, va a ser generada por el Espíritu Santo que está dentro de los cristianos. Pero es el Espíritu Santo el que está haciendo esa obra y el que va a generar más o menos fruto, dependiendo de lo que el hombre se deje y de lo obediente que sea la persona y de cómo el cristiano esté dispuesto a dejarse en las manos del Señor o no. Pero el Espíritu Santo inevitablemente va a generar un cambio de actitud, un cambio en la vida de esa persona. Y a veces será un poco más externo, a veces será un
poco menos externo, pero se va a ver, con el tiempo se va a ver. Por eso dice el Señor, ¿cómo sabéis? Más hablando en el contexto de los falsos profetas, ¿cómo sabéis que alguien es un falso profeta o no? ¿Cómo sabéis que alguien viene de Dios y alguien no? Por sus frutos. El árbol malo da malos frutos, el árbol bueno da buenos frutos. Punto. Ya está. Y significa eso que, bueno, hablaremos después, ¿no? ¿Significa eso que un cristiano no va a pecar? Pues obviamente que peca, pero eso lo dejaremos para uno de los filtros que viene. Y me gustaría que fuéramos directamente a ver estos criterios, ¿no? Hemos hablado de que es necesaria esta regeneración para que ese cambio se produzca, que la forma externa en la cual nosotros vamos a percibir que otra persona es salva es a través de su vida, a través de sus frutos, a través de sus hechos. Ahora, ¿cuáles son esos hechos? ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuáles son esos criterios que podemos usar para discernir a alguien que es creyente de quien no es creyente? Pues aquí entramos en Primera de Juan. Primera de Juan es un libro que se escribió, y fijaos lo que dice Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito, hablando del libro de Primera de Juan, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Señor. Es decir, aquellos que ya habéis creído, para que tengáis confianza, para que sepáis, no solamente que sintáis, sino que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y es muy interesante el 1 de Juan 1:4, que dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y yo he conocido a gente que no sabe realmente si es creyente o no, pero cuando se da cuenta, conforme a la palabra, se pone delante de la palabra y se da cuenta que si es creyente, hay un gozo que entra, hay una tranquilidad, hay una paz, que dice, uff, soy hijo de Dios y nada me puede separar de su mano, ya estoy bien, ¿no? Ya estoy bien. Entonces, quiero ir a cuáles son los criterios bíblicos para saber si alguien es creyente o no. Y quiero pasar muy rápido por 10 pruebas muy rápidas para saber si alguien es creyente. Voy a obviar el hecho de que esta persona tiene, digamos, hay ciertos criterios doctrinales, ¿no? Esta persona tiene que creer que Jesús es Dios, que Jesús es el único camino, una persona para ser creyente tiene que creer en la resurrección corporal de Cristo, reconocer hasta cierto punto que Jesús es el Señor de su vida, tiene que arrepentirse, tiene que entender lo que es el pecado, tiene que entender que somos salvos por gracia, ¿no? Tiene que entender estas cosas son necesarias para alguien que es cristiano, o para hacerse cristiano, esa persona no tiene que entender esas cosas. Esos serían los criterios doctrinales, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, qué es lo mínimo que un cristiano debe creer para poder ser cristiano, ¿no? Pero vamos a obviar ese hecho. Aunque en la descripción de este vídeo os pondré los versículos para que los busquéis y para que veáis estos criterios doctrinales, estos criterios de enseñanza. Pero vamos directamente a los criterios que nos interesan a nosotros. Es decir, aquellas manifestaciones externas del creyente que nos van a mostrar que esa persona realmente es creyente, ¿no? A esos frutos buenos, como dice, del árbol bueno. Pues fijaos, la primera prueba, rápidamente. La primera prueba está en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo aquí en Gálatas nos está enseñando, si veis el pasaje, ¿no? Aquellos que son guiados por el Espíritu y aquellos que son guiados por la carne. Aquellos que son guiados por el Espíritu y aquellos que están bajo la ley. Aquellos que no heredarán el reino de los cielos, como dice el versículo 21, que los que practican tales cosas, las cosas que están arriba, no heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 22 y 23 nos está mostrando cuál es el fruto que el Espíritu produce en la vida de un creyente. Un fruto que va a ser inevitable y cuya extensión o magnitud va a depender también de la obediencia y del sometimiento del creyente. Pero un fruto que hasta cierto punto va a ser inevitable que se produzca, porque es el fruto que el Espíritu Santo va a causar
a raíz de la regeneración que Él ya ha obrado en nosotros. Fijaos que dice el fruto del Espíritu Santo, no dice los frutos del Espíritu Santo. Es una cosa que va avanzando todos juntos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Más o menos, esto se tiene que mostrar en la vida de un creyente. Y a mí me gusta definirlo de esta manera, porque nos ayuda a verlo, un cambio de carácter. Un cambio de carácter. Si alguien está 10 años en la iglesia, 5 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, ha hecho varias cosas, ha hecho bastantes cosas, ha ayudado, ha evangelizado incluso, pero nunca ha habido un cambio de carácter en su vida, esa persona no es creyente. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo puedo ser tan radical en este sentido? Pues porque el fruto del Espíritu se manifiesta en un cambio de carácter. Se manifiesta en un cambio de carácter y tenemos que entender eso, que la obra del Espíritu Santo nos cambia el carácter, nos hace cada vez más como Cristo. Y si no hay cambio de carácter, no hay regeneración. Y eso tiene que quedar claro. Esa es la primera prueba. Vamos a la segunda prueba, que está en Primera de Juan, que es el libro que hemos dicho que es para ayudarnos a saber si somos salvos o no. Y fijaros, Primera de Juan 1, el 6 al 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es eso de andar en tinieblas y andar en luz? Fijaros que podemos llegar a mentir, ¿no? De, sí, yo tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas. No. Entonces mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz y decimos que tenemos comunión con Él, entonces tenemos una verdadera comunión. Pero andar en tinieblas, andar en luz, es lo mismo que podría decirse, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 6 del mismo libro, de 1 Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿No? Es lo mismo, andar en luz y andar en tinieblas. No solo eso, sino que el versículo 4 y 5 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Fijaos, segunda prueba: si tú estás guardando los mandamientos del Señor, quizás no de manera perfecta, quizás no eres excelente, quizás te sigues tropezando y sigues pecando en algunos momentos, pero si estás avanzando en la dirección correcta, si estás guardando los mandamientos del Señor, entonces tú tienes que saber que tú estás en Él. John MacArthur lo describe esto muy interesantemente, ¿no? Que la conversión no tiene que ver con la perfección, sino con un cambio de dirección. Antes iba por este camino, servía al mundo, servía a Satanás, hacía lo que el mundo me decía, hacía lo que la carne me dictaba, y ahora sirvo al Señor, obedezco al Señor, sigo sus mandamientos y hago lo que el Señor me dicta. ¿Que no soy perfecto? Pues no lo seré. ¿Que no lo haré todo genial? Pues no. Pero estoy andando en una dirección muy diferente a la cual andaba antes. Eso es muy importante. La prueba número 3, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra prueba es la confesión de pecados. Un cristiano sabe y entiende que debe confesar sus pecados, debe pedirle al Señor que perdone sus pecados para poder estar en comunión. Y como ya alguna vez hemos hablado en la iglesia, el término aquí, confesamos nuestros pecados, los verbos que aparecen aquí en el griego, lo que quieren indicar es una acción continua, ¿no? Si seguimos confesando nuestros pecados, Él sigue siendo fiel y justo para seguir perdonando nuestros pecados y seguir limpiándonos de toda maldad, ¿no? No es algo que ocurre una vez. Por eso hablamos de la profesión de fe, ¿no? Yo ya pedí perdón hace 20 años, ¿no? Eso todavía me llega hasta hoy. No, es que un cristiano verdadero que ha sido transformado por el Espíritu Santo sabe que peca, sabe que hace cosas mal, y aunque se arrepintió por sus pecados en un tiempo, pero ha estado creciendo en entender
que todavía tiene cosas que cambiar, que todavía tiene que crecer, que todavía peca, y que eso es un problema delante de Dios y tiene que ir y pedir perdón y confesar sus pecados. Eso puede ser, eso es la tercera prueba que os quiero presentar. La cuarta prueba, fijaos, ¿no? Cuando el cristiano peca, se siente mal por el pecado. Incluso físicamente, a veces incluso físicamente afectado. Y algo dentro suya está continuamente impulsándolo a reconocer su pecado y a confesarlo. Fijaros el versículo 8 de Primera de Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fijaros, ¿cuál es el motor que nos impulsa a reconocer que hemos pecado? Es el Espíritu Santo dentro nuestra. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos nosotros mismos, versículo 8, y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está dentro nuestra convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio y enseñándonos que aquello que hemos hecho está mal. Un ejemplo bueno sería, por ejemplo, no sé, imaginaros que con vuestros hijos, con vuestros padres, con vuestra esposa, con vuestro esposo. Imaginaros que llega alguien, un inconverso, ¿no? Llega un inconverso con su esposa y un día normal su esposa hace algo, ¿no? Algo que a lo mejor quizá pues no debería haber hecho, y esa persona se enfada muchísimo, muchísimo, y se enfada de una manera desproporcionada, ¿no? Esa persona que es inconversa en ese momento se enfada de una manera desproporcionada y se va y dice, es que se lo merecía, porque se lo merecía y ya está, ¿no? Y mi mujer no tendría que haber hecho eso, y mira qué tal y qué cuantos, ya está. Y pasa un día, pasa 2, 3, 4, y él está, dentro suyo está perfectamente bien. No hay ningún problema. Ahora, digamos que ese inconverso se conoce al Señor, se convierte, ¿no? Y ahora el Espíritu Santo mora dentro suyo. Y pasa un mes, y pasan 2 meses, 3 meses, está creciendo, está conociendo la palabra, está creciendo en el amor del Señor. Y a los 3 meses su esposa hace algo parecido, hace algo que quizás no estaría bien, y este hombre reacciona, ahora que es creyente, reacciona de una manera también desproporcionada. Y dice, es que hay que ver, siempre igual, mira con esto, mira lo otro. ¿Qué es lo que pasa cuando termina de tener esa reacción desproporcionada? Que llega, se va solo, probablemente no hable con su esposa en un tiempo, pero el Espíritu Santo ya empieza a decirle, oye, eso que estás haciendo no está mal, no está bien, perdón. Eso que hiciste está mal, tienes que pedirle perdón a tu esposa. Eso que hiciste está mal, tienes que pedirle perdón a su esposa. Y no te deja, y eso no te deja, y es una sensación, es una convicción que no te deja porque el Espíritu Santo está ahí dándote vueltas. Es decir, la prueba que os estoy diciendo, que es la prueba número 4, es si tú eres capaz de pecar y no tienes ningún tipo de remordimiento, tú no eres cristiano. Pero si tú pecas, incluso el mismo pecado que podrías haber cometido siendo no creyente, si tú pecas y tú no te sientes tranquilo, estás constantemente pensando y diciendo, ay, lo hice mal, está mal, entiendo que fue un error, tengo que pedir perdón. Entonces es muy probable que el Espíritu Santo esté dentro tuya porque te está convenciendo de pecado y está incitándote a restaurar la relación. Vamos a la prueba número 5, Primera de Juan 3. La prueba es el que se purifica a sí mismo es creyente, ¿no? Dice Primera de Juan 3, del 2 al 3, versículos del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero fijaros, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, es decir, la esperanza de la manifestación de Dios, de que le vamos a Él, de que le vamos a ver, de que seremos semejantes a Él, y todo eso, aquellos que tienen esa esperanza en el versículo 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, aquel que tiene la esperanza de que va a ver a Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, no es solamente que está esperando a que el Espíritu Santo lo haga todo, sino que el Espíritu Santo también le da tanto el querer como el hacer,
para decir, no, yo quiero ser responsable con mi santificación, yo quiero crecer en santidad, yo quiero crecer en pureza, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero conocer más al Señor. No estamos hablando solamente de algo práctico, sino también de algo intelectual, de renovarse en el conocimiento de nuestra mente, de decir, oye, yo quiero conocer más del Señor, yo quiero amar más al Señor, quiero pecar menos, quiero ponerme límites, ponerme barreras, quizás disciplinarme a mí mismo para dejar de hacer cosas que antes hacía que me encantaban, pero que ahora, como Dios me ha dado una nueva naturaleza y me ha dado una nueva identidad y me ha hecho una nueva criatura, ya ahora es que no me gustan. A veces me siguen atrayendo, pero no me gustan. Está mal. El que es creyente se purifica a sí mismo. Sexta prueba. El que es creyente no peca de manera continuada y como un estilo de vida. Fijaros en primera de Juan 3:9, vamos al versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, fijaos, nacido de Dios, hablando de la regeneración, el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo ya ha implantado en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fijaros el énfasis que hace. Como es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Ha sido transformado, ha sido regenerado, tiene una nueva naturaleza. Y ahora fijaos lo que dice, no dice que no quiere pecar, aunque no quiere pecar. Pero dice el versículo 9, no puede pecar. No puede pecar. Y esto me recuerda mucho al lenguaje de Mateo 7, cuando decía que el árbol malo da malos frutos, el árbol bueno da buenos frutos, y que el árbol malo no puede dar buenos frutos, y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Fijaros que no estamos hablando de querer, o de una disposición, o de lo que se está hablando de poder, de que es imposible. El cristiano no puede pecar de manera constante, continuada, premeditada, con alevosía y sin remordimiento contra el Señor, porque va en contra de su propia naturaleza. No puede. Y no me lo estoy inventando yo, lo veis aquí en el pasaje. No puede, ¿por qué? Porque es nacido de Dios. Porque Dios ha hecho una obra en su vida, porque ahora es hijo de Dios. Ahora es hijo de Dios. Me gusta mucho la forma en la que Spurgeon lo puso, que dice que un gato puede caer en el barro, pero un cerdo se revuelca en él, ¿no? Y eso nos ayuda a ver la diferencia. Si tú te estás deleitando en el pecado, si tú estás cometiéndolo de manera continua y premeditada siempre y no hay ningún problema contigo, amigo, tú no eres creyente. Pídele perdón al Señor, pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y ríndete al Señor, pero tú no eres creyente. Y te pido, por favor, que pienses mucho en esto, que pienses en esto, que si no eres creyente es que te vas al infierno. Y nosotros no queremos eso para ti, nosotros queremos realmente que tú seas cambiado y que tú seas transformado y que tú seas salvo, que seas salvo. Eso es lo más importante. Vamos a la prueba número 7. Prueba número 7. Primera de Juan 3:14. Dice, nosotros, fijaos el lenguaje que usa, que es muy interesante. Nosotros sabemos, no dice que sentimos o creemos, no como si fuera una posibilidad ahí en el aire. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fijaos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y voy a intentar ser muy, muy práctico con esto. Hermanos, si tú eres alguien que ha estado viniendo a la iglesia solamente porque otros te traen, piénsatelo bien. Piénsate bien si tú eres cristiano o no. Porque aquí dice que aquellos que hemos pasado a muerte a vida amamos a los hermanos. Yo vengo a la iglesia porque quiero. Yo estoy en la iglesia porque quiero. Mi esposa también, mi familia también. Muchísimos de los hermanos, bueno, todos los hermanos que estáis en la iglesia, que sois verdaderos creyentes, venid porque queréis. Porque Dios ha puesto en vosotros un amor genuino por los demás hermanos, que a veces se manifiesta más y a veces se manifiesta menos. Y eso es parte de la santificación y del crecimiento diario. Pero,
El cristiano tiene dentro suya el germen, el impulso y la gana de amar a su hermano, de compartir momentos con sus hermanos, de poder estar juntos, de poder estar en comunión, de poder animarse, a estimularse al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 11. Un cristiano o alguien que se dice que es cristiano, que lleva 10 años, 15 años, 20 años sin pasarse por la iglesia porque no tiene ni las más mínimas ganas de pasarse por ahí y de reunirse con los hermanos, a mí me sería rarísimo, mirando este versículo, me sería rarísimo decir que esa persona es creyente. Rarísimo, rarísimo, rarísimo. Porque aquí lo dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo puedes amar a un hermano si no estás ahí? Por lo menos físicamente. El caso del coronavirus que tenemos ahora es una excepción, ¿vale? No nos vemos físicamente porque no podemos. Pero pudiendo estar físicamente y no estando porque tú no quieres, porque no te da la gana y tal, eso lo único que refleja es que el Espíritu Santo no ha generado eso en ti, ese amor por los hermanos en ti. Y si no ha generado ese amor por los hermanos en ti, es porque no está dentro tuya. Es porque no está dentro tuya. La prueba número 8. Jeremías 32:40. El Señor está dando la descripción del nuevo pacto que iba a hacer con el pueblo de Israel y el pacto nuevo, que le iba a dar un corazón nuevo, que ellos iban a ser su pueblo y él sería su Dios. Y dice el versículo 40 de Jeremías 32, dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Fijaros qué interesante. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ahí hay una cosa, hay un vídeo en YouTube muy bueno de Paul Washer, que usó una estrategia similar a la que ya usó Martín Lutero en su día. Y es que un chico en Rumanía fue a pedirle consejo y dice: hermano, yo es que realmente yo no sé si soy cristiano, yo estoy mal, estoy luchando mucho con eso, yo no sé si soy cristiano. Y Paul Washer, en vez de decirle: oye, tú haces esto, tú haces lo otro, usó la estrategia a la inversa. Y muy interesante. Y dijo: mira, ¿tú conoces de alguna buena discoteca por aquí? Y dice: bueno, ¿a qué te refieres con buena? Dice: con buena me refiero a la peor que te puedas encontrar, la que tenga más drogas, la que tenga más mujeres, la que tenga lo más depravado que te puedas encontrar. ¿Tú conoces alguna de esas? Y dice: sí, claro. Este chico rumano, ¿no? Le dice: sí, claro, yo conozco sitios donde puedes ir a encontrar eso. Dice: pues vete. Y Paul Washer le dice: vete y disfruta de tu vida y peca todo lo que tú quieras y tú haz todo lo que tú quieras. Pásatelo lo mejor posible, por favor. Y vete fuera de la iglesia y huye y peca todo lo que te venga en gana. Y este chico le dice: pero ¿cómo voy a hacer eso? Es imposible. Yo no puedo hacer eso, yo no quiero hacer eso porque yo tengo temor del Señor. Y ahí es cuando le dice, este predicador le lleva a Jeremías 32:40, ¿no? Le dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Una de las pruebas de que nosotros somos creyentes es que tenemos el temor de Dios dentro nuestra y que eso nos va a llevar a no apartarnos de Él. Eso nos va a llevar a no apartarnos de Él. El temor de Dios que nos lleva a no apartarnos de Él. La prueba número 9 está ya en Hebreos. Está en Hebreos 12. Hebreos 12, 6 y 7. Perdón, 7 y 8. Y está hablando de la disciplina que Dios le da a sus hijos. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos sois participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, un hijo de Dios es aquel que participa de la disciplina de Dios. Un hijo de Dios es aquel a quien Dios disciplina, como buen padre que como Señor que es, que le ama y que le quiere. Y esta disciplina, como dice el versículo 10,
no es para simplemente un castigo, sino es para que participemos en su santidad. Así que el Señor nos disciplina para que al participar de su santidad podamos ser cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. De verdad que el Señor está muy interesado en que crezcamos cada vez más a la estatura de Cristo, que es nuestro ejemplo y el cual tenemos que seguir, y es aquel nuestro hermano mayor que está siempre también ayudándonos y apoyándonos, y es nuestro ejemplo. En ese sentido, la disciplina tiene un propósito. La disciplina nunca, como hemos dicho, nunca es un fin en sí mismo, sino que tiene una dirección, tiene una meta, que es ser como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú nunca has sido disciplinado por el Señor, si tú nunca has visto cómo el Señor ha manejado circunstancias, situaciones, problemas, incluso tu propio corazón, si no ha cambiado nada de eso, si no ha modificado esas cosas para hacerte crecer más a la estatura de Cristo, entonces piénsate un par de veces si realmente eres hijo de Dios o no. Y me gustaría que fuéramos a la última prueba, la cual a veces no parece tan evidente, pero está ahí. Y a mí me parece bastante interesante y bastante objetiva, ¿no? Está en Mateo 18, del 15 al 17. Y básicamente lo que dice Mateo 18, del 15 al 17 es lo siguiente. Dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y aquí viene el versículo importante, el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fijaros, ¿no? En un proceso como el de Mateo 18, en el cual hay 3 pasos diferenciados, en el cual hay una disciplina de la iglesia, hay una restauración del creyente, o por lo menos se quiere restaurar al creyente de sus pecados, de aquellos hermanos a los que ha estado estorbando, o de aquellos pecados ocultos que pueda tener, o cosas que incluso no son ocultas, sino que son obvias, ¿no? Pero en este proceso de disciplina de la iglesia, de estos 3 diferentes pasos, al final termina diciendo que si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y la prueba número 10 es que un verdadero cristiano, o un cristiano, soporta y se somete adecuadamente a la disciplina de la iglesia. Pues ya lo veis, ¿qué es lo que dice aquí? Si no oye a la iglesia, si ya le da igual lo que le diga a todo el mundo, si aunque el liderazgo lo exhorte y lo anime y le pida por favor que cambie, le ruegue, que se arrepienta, si esa persona todo eso le da igual, y la iglesia está rogándole que vaya al Señor, que cambie, que el Señor le va a perdonar, y a esa persona le da igual, ¿qué es lo que dice? Tenle por gentil y publicano. Y es tan explícito y tan directo que es muy duro. Es muy duro, porque tú puedes ser alguien que esté en nuestra iglesia ahora mismo, que no nos demos cuenta ahora mismo y pase desapercibido, pero que en unos meses o en unos años tenga que entrar en un proceso como este, en un proceso de disciplina, y al final llegaremos, en algún caso, esperemos que no, ojalá el Señor no nos permita que vivamos eso, pero en algún caso podría ser que llegáramos al final de la disciplina y digamos, mira, que lo único que tenemos que hacer es ahora, pues, reconocerte como alguien que no es creyente, y tenerte como un invitado, y tenerte como alguien que no puede participar de la comunión de la iglesia, y tenerte como alguien que no es creyente, ¿no? Y yo creo que estas 10 pruebas nos ayudan mucho a ver realmente criterios objetivos por los cuales podemos medir y observar y calcular y probar si realmente nosotros somos creyentes o no. Y hermanos, esta es la conclusión. Ya hemos hablado de muchas cosas. Sé que la predicación ha sido un poco más larga de lo normal, pero es que es necesaria. Es necesaria esta longitud, porque es que si no la imagen completa no se puede dar.
Es importante que podamos entender que es el Espíritu Santo el que hace toda esta obra en nosotros, que es que nosotros podemos autoengañarnos, que el castigo es el infierno, que no debemos tomarnos esto a la ligera, que hay diferentes criterios. Y la pregunta al final de todo esto es, ¿eres salvo? ¿Sí o no? Si tú te comparas a ti mismo con estos 10 criterios que hemos visto, ¿tú eres capaz de decir a cada uno de ellos, estoy en ese camino, estoy mejorando en eso, no soy perfecto, pero estoy caminando? ¿O eres capaz de decir, mira, o simplemente vas a decir, mira, yo esto no lo hago, y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco? Bueno, estos son 10 criterios que a mi juicio me parecen bastante objetivos y que son criterios que la Biblia nos da para que sepamos, recordad, para que sepamos que somos hijos de Dios. Yo creo que este tiempo con el coronavirus, este tiempo de confinamiento, va a ser muy importante quizá para algunos de vosotros. Como hemos visto al principio, la palabra dice que nos examinemos. El examinarnos toma tiempo, toma sentarnos, toma dedicarle esfuerzo mental, toma dedicación, toma intencionalidad y toma pasar tiempo ahí. Y normalmente con la rutina, con todas las cosas que tenemos que hacer, normalmente pues no tenemos ese tiempo, o no le dedicamos ese tiempo, o ni siquiera pensamos en este tipo de cosas. Pero hermanos, aprovechad por favor que estáis en casa. Aprovechad por favor que estáis en casa. Dedicad tiempo a lo que os he dicho, un par de horas, 3 horas, una tarde, varios días, lo que necesitéis, porque vuestra salvación está en juego. Si tú no estás seguro, tu salvación está en juego. Si tú tienes hijos, pídele a tu esposa, pídele a tu esposo que se ocupe de los niños, mientras que tú vas a meditar la palabra del Señor, a meditar en todo esto que hemos hablado hoy, para saber y conocer que tú realmente eres creyente, y si no lo eres, para arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Pero de verdad, si hay algo ahora mismo, cuando escuchéis esta predicación, cuando la veáis en casa, si hay algo que te estorba de pasar un tiempo meditando en estas verdades, quítalo de en medio, para que puedas ver y reconocer que tú eres creyente, y si no, como hemos dicho, que vayas a Cristo y que mires a Cristo de manera directa. Así que hermanos, mi deseo, que esto sea de edificación para vosotros, que aquellos que sois creyentes, que os dé paz, que os dé gozo, como dice 1 Juan 1:4, y aquellos que no lo sois, que os dé la advertencia de que el infierno es algo real, el lago de fuego es una alternativa real, desgraciadamente, para vosotros, y que vayáis a Cristo lo antes posible. Que el Señor os bendiga muchísimo y espero que esta meditación haya sido de ayuda. Un abrazo y os queremos mucho y estamos orando por la iglesia. Que el Señor os bendiga.